Como población LGTBesca primero, en ese entonces nos sentimos muy apoyados, sentíamos la necesidad de ser parte de este gran proceso, por también ser parte de esos vulnerados, de esos callados, de esos reprimidos, que en gran parte no tenemos derechos. Y yo te lo hablo desde el sentir, el ver de mucha parte de nuestra población LGTBIQ+, que hizo parte de muchos de estos puntos. De hecho, en el de la Loma de la Cruz, en la Loma de la Dignidad, ahí hubieron muchas personas de la población LGTBIQ+, muchísimas personas que estuvieron allí, que eran de nuestra población, que hicieron parte de muchos de los temas de la organización, de los temas de coros, de los temas de todos estos sentires que se hicieron visibles y que se hicieron a conocer a nivel mundial. La población LGTBIQ+ fue una parte fundamental de este estallido, yo lo puedo decir, sin miedo, sin pena, sin dolor, porque hicimos muy buena parte de este proceso. Vea, el número, muchachos, el número. Mayo 29 de 2021. Velatón en el sector La Luna. Totalmente pacífico. Unidades de la policía militar intimidan en la calle 13. Para poder tener un entendimiento más profundo de las dinámicas del estallido social, tuvimos que preguntarnos de quiénes estábamos hablando. Por eso, hablamos de lo transmarica, no con la pretensión de crear una definición certera y estática, sino de nombrar las muchas experiencias otras de habitar la disidencia de género. Nombrar lo trans y lo marica es una decisión política que transforma la manera en que tradicionalmente las ciencias sociales han nombrado la disidencia sexual como queer. En nuestro territorio, palabras como marica y travesti también han sido resignificadas a modo de resistencia por las comunidades y se muestran como conceptos que no solo están atravesados por el género, sino por la marginalidad, la precarización, la racialización, el trabajo sexual, el conflicto armado en nuestro contexto colombiano. Esto es importante pues los movimientos transmaricas históricamente han tenido formas particulares de resistir a través del arte, el cuerpo, la estética y muchas otras apuestas políticas que ponen en tensión la disidencia y la norma. Se ha construido una estética de la resistencia marica que puede verse reflejada en los espacios de protesta social, en los performances de baile, en las muestras artísticas de vestuario y drag, de expresión corporal que caracterizan a los movimientos por la liberación sexual. Es así como nos lo cuenta la madre Tuilla Escobar en su libro Narrativas Transputériles de la Calle del Pecado, cuando habla de ese poder cultural puteril que se convierte en arte cuando le ponemos sentido a las expresiones corporales y sentimientos de vivir en escenarios territoriales. Todo esto se convierte en poesía, canto, danza, teatro y en escritura, donde el diario vivir, que tiene tantos matices de sentimientos y realidades, es convertido en memorias ancestrales y patrimonio cultural trans para ser reconocido en los medios culturales de Colombia. Ese liderazgo que yo he hecho ha sido como apoyando a otras organizaciones de base comunitaria. Pues digamos que la confianza que tienen las chicas trans o las pares, siempre la llaman a uno.
madre Ulises, me pasó esto y lo otro. Entonces, cuando no está en mi alcance, yo la refiero con alguna entidad, una organización de base comunitaria que sé que les van a dar el apoyo que ella necesita y hacer la trazabilidad con otra entidad, como decir, yo estoy aquí en Caliversidad como referente, ¿no? Y enlaces de la población de la entidad. Cuando veo que no es competencia en otro, y hacer una trazabilidad, lo que yo decía ahora, con salud, con educación, con las EPS, pues, se hace la llamada y se nota hacemos un acompañamiento de direccionamiento. Y al comienzo la chica asustaba. Entonces saca la cabeza, ¡soy yo! Al llegar al territorio le vamos a dar condones, un refrigerio y vamos a ver qué necesidades tienen acá en el territorio para que Caliversidad pueda mediar, para que tenga la mejor calidad de vida. Pero entonces se volvió como una obligación de que Caliversidad debe hacer las cosas y resulta que es que nosotros no tenemos todo el potencial o la capacidad institucional. Estamos regidos a lo que ustedes pueden hacer estas cosas no. Pero empezó a darse a conocer el programa, que antes nunca lo había, no había incidencia, no había problema, empezó. Cuando iban a llegar alumnos de la universidad, vaya a hacer una entrevista a una persona trans, y fuera de eso afro, porque siempre hemos estado etiquetadas como violentas, drogadictas, alcohólicas, peluqueras, prostitutas, no que una persona pudiera ocupar un puesto de incidencia trans a nivel Colombia, a nivel Valle del Cauca o de Santiago de Cali. Otras compañeras de otras fundaciones, en los puntos más álgidos que hubo, que me pareció a mí fuertes, que fue Puerto Resistencia, que ya somos famosos a nivel internacional con la mano, y en el Paso del Comercio, pues hubo mucha violencia, ¿no? Muertes de personas que estaban exigiendo sus derechos, y como siempre otros desadaptados, violentos, los asesinaron, los agredieron. Digamos a la población LGTBI estuvo presente, lo que yo te digo, resistiendo, ¿no? Porque es una población muy resiliente, muy resistente, sobreviviente, y aún así no fueron tan visibles, digamos, los hombres gay y las mujeres les, pero estuvieron allí haciendo su ejercicio de reivindicación, de que yo quiero eso, como todas las personas de Colombia. Aquí dicen, todas las personas de Colombia tienen libre locomoción por el territorio nacional. No tenemos libre locomoción. Hay sitios que son negados cuando nosotros tenemos la locomoción. Y me parece muy, muy importante que la gente dice que esos gamines, presente que se habla de los gamines, son gamines respetuosos de la inclusión. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres estuvimos allí resistiendo, combatiendo, alegando, exigiendo. Y ellos no respetaron. ¿Por qué? Porque ellos ahora entienden, ¿no? Que hubo personas que estuvimos luchando, digamos, como yo, que vengo resistiendo desde mucho tiempo para llegar a estar vivo en estos momentos. Entonces, digo, si nosotros nos unimos con enfoque diferencial, porque hubo personas afrodiscapacitados, hubo indígenas, también estaba la población LGTBIQ+, y ellos acogieron esa población. Mire que no hubo violencias basadas en género, porque no hubo violencias de la población, de los que estaban resistiendo en esta lucha basadas en género. Yo no vi ninguna. Más aceptación, más inclusión. Y eso es un precedente que tiene que mirar. Hay que el estallido social, sí, reclamamos, resistimos, bueno, pero eso es fortalecernos como comunidad y aceptación. Tú dices en el Puente del Comercio y en Puerto Resistencia, ¿cierto? Pues, digamos, fue en todas partes de Cali, pero fue más marcada en el Paso del Comercio, en Puerto Resistencia. ¿Tú estuviste ahí en ese proceso? En ambas. ¿Y cómo fue la elección de esos puntos? ¿Por qué decidieron ir a esos lugares? Porque queríamos apoyarlos con alimentación, refrigerios, de que sintieran que están apoyados, que sintieran que la comunidad también apoya esas cosas, en buena manera, ¿no? En buena manera como de reivindicación, de reclamo, de mejor calidad de vida para todos nosotros. ¿Iban y estaban, hacían su manifestación y se regresaban? ¿Ustedes lo hicieron de forma permanente o eran intermitentes? 2 días fue permanente, pero luego fue intermitente, por las condiciones de seguridad. Ustedes saben que aquí en Colombia antes era como ahora pasa con la policía: mate una marica y llévese algo de uno.
Entonces se volvió muy intermitente. Hacemos presencia, le damos calmados, vamos para otro lado. Pero recurrentemente no fue hasta el comienzo, 2 días nomás. ¿En un día cambiaban de lugar o estaban acá un tiempo y luego se iban para otro lugar? Así. Otro día. Y de las actividades que tú describes que realizaron allí, unas eran pues como por ejemplo apoyar con alimentación, con refrigerios. ¿Qué otras actividades recuerdas que la comunidad... Hacer arengas, hacer pancartas, exigir derechos, exigir oportunidades laborales de inclusión social, de inclusión laboral, que no las hay, han sido muy sesgadas para nosotras las mujeres trans. Desde que empezara el ataque, el jefe de la acción comunal de aquí de la cuadra se fue hasta el puente. Se fue hasta el puente porque ya desde mucho antes que empezara el plantón ya la tanqueta estaba ahí plantada. Entonces que se fue hasta allá hasta el puente a hablar con los del ESMA y decirles, vea, ellos están aquí en una manifestación pacífica, esto es zona comercial, esto es zona residencial, aquí vemos mucha gente mayor de edad, por favor, a nosotros no nos vayan a meter, no nos vayan a involucrar y que esto está tranquilo, o sea, si aquí nadie le tira a nadie no tiene por qué pasar nada. Y ellos en su frescura, sí, no te preocupes que aquí no va a pasar nada. 10 minutos después lanzan la primera lacrimógena a los techos de las cuadras. Entonces, claro, eso se empieza a formar el mierdero, la gente empieza a salir corriendo, uno empieza a escuchar las bombas, empieza a escuchar los gritos, uno ve gente corriendo, pero uno no entiende qué está pasando, porque siempre en esos primeros momentos, cuando suena la primera bomba, uno siempre queda en un shock porque no sabe a qué se va a enfrentar. Entonces también, pues, el primero que tomó acción fue mi papá. Él se fue hasta el patio de atrás, cogió 2 baldes de agua y se fue. Y nos dejó ahí en la casa como, ¿y este viejo qué le pasa? ¿Qué está pasando? Pues uno solo veía el humo, entonces uno de una sabía que era lacrimógeno y pues aquí pues mi mamá sufre de asma. Entonces nuestra primera reacción es, mamá, andate para el cuarto de atrás, andate para tu cuarto, encerrado. Y empiezan a escuchar, cierren los locales que se metieron. Pues, la panadería aquí en la esquina, los bares, todo cerró, todo de una cerró y la calle se volvió una zona de guerra. Ocurre el primer cese al fuego en la tarde, que pues mi hermana ya estaba afuera también ayudando con los puntos, viendo pues cuántos puntos médicos había, según lo que ella me comentó, que ella se recorrió toda la comuna, que habían alrededor de unos 8 puntos distribuidos en los diferentes barrios. Aquí en la esquina de la casa se hizo un punto médico y pues ahí estaban prácticamente a la intemperie, no tenían nada, ¿verdad? En ese entonces todavía no estaba esa cantina, estaba un asadero y ellos tenían un techo ahí metálico con unas barras que medio les cubría, ellos tapaban con una tela, que de hecho la tela todavía la tenemos ahí guardada, con eso se tapaban y ya, pero era toda la seguridad que tenían en ese momento. Entonces pues mi hermana viene, nos cuenta lo que está pasando y pues de manera colectiva diría yo, porque no fue un ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, es que miremos los pros, no, o sea, ahí no hubo momento de decisión, no hubo momento de debate, perdón, sino que ella llega, expone el caso de lo que está sucediendo y pues de manera colectiva decimos, pues traigan esos suministros, traigan todo para acá porque pues, ¿cómo nos vamos a dejar allá afuera? Y no te miento, era ahí en la esquina, tú veías todas las cajas regadas, tú veías la camilla ahí tirada, tú veías todo, o sea, estaban en un desorden porque pues, obvio, en ese azar, ¿qué va a ponerse a pensar? No, es que la camilla pongámosla bien, no, es que uno no piensa. Empezamos a mover toda la sala de cierta forma que hubiera espacio para guardar tanto las cajas como para poder atender a la gente. En ese entonces esta reja no estaba, era una dorada que se podía abrir, no se deslizaba sino que se abría normal. Abrimos esa reja y ahí pusimos una banca que antes también teníamos aquí que era larguísima para que pusieran los suministros, la mesa blanca que está detrás tuyo, la sacamos también, mejor dicho, todo el antejardín se puso en disposición de volverse punto médico. Y cuando empieza el siguiente ataque, que ya es el de la noche, que ya uno empieza a ver de primera mano los heridos, yo entro en modo automático. Yo entré en como una especie de shock
en el que sabía que me estaba moviendo, pero no estaba siendo consciente de lo que estaba moviendo. Entonces tengo, esa primera noche sobre todo, tengo muchos huecos en la memoria de qué pasó. También era como chévere ver el sentido de comunidad. Porque, por ejemplo, lo que fue aquí la panadería, como ellos tuvieron que cerrar temprano, pues toda la producción de pan que tenían no le iban a dejar perder, y ellos salieron con esas bandejas y le dieron esa comida a los muchachos que estaban allá peleando. Aquí en la esquina, el asadero, los trozos, la reserva de madera que ellos tenían para su comida la donaron para que hicieran las fogatas. Creo que ese día tenía que pasar la basura, obviamente no iba a pasar. La gente aquí de las cuadras sacó su basura y la fue allá a quemar para contrarrestar el humo del gas. Gente también que estaba sacando las pacas de leche y participantes intermitentes en otros lugares a volvernos punto 24/7. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron resistiendo? O sea, acá en la casa. Como 2-3 meses más o menos fue. Sí, de manera activa fueron como 2-3 meses, que fue cuando el lugar se empezó a conocer como la casa de la tía, que eso es otro cuento de que aquí en el estallido llegó un familiar nuestro y él, pues cuando se iba al punto decía, no, pues necesitamos guardar estas cosas, no, pues vayan guardarlas en la casa de mi tía, que ella los recibe. Y ellos, sí, que en la casa de la tía que en la casa de mi tía se pueden guardar las cosas, y que la tía. Cuando menos lo pensamos, pues nada, aquí se volvió mi mamá la tía, mi papá el tío, nosotros los primos, y fue como, bueno. Ahora fue uno de los momentos, además de traumáticos, fue uno de los momentos en el que más unión se veía. Allá, durante el estallido, desapareció la homofobia, la transfobia, el racismo, la discriminación, todo eso desapareció porque todos estábamos porque ya no éramos, vos sos un marica, o vos sos un negro, somos personas que queremos un cambio. Yo sí sé que hubieron varias fundaciones y organizaciones que hicieron parte porque nos encontrábamos, pero de acá yo traté de poner muy en poco riesgo a las personas que estaban con nosotros. Yo logré pues hacerlo y montar un mini esquema de seguridad con las mismas personas que nos acompañaban de aquí del sector. Con eso fue que pudimos lograr acompañar varios puntos como Puerto Madera, Puerto Resistencia, el punto de Siloé y el del Paso de Comercio, además el del batallón. De Meléndez. El de Meléndez. Todos esos puntos los pudimos apoyar desde lo que nosotros pues pudimos hacer. Nos hicieron, de hecho, en una salida que tuvimos que hacer después de Puerto Mayarino, cogiendo ya casi hacia el sur, de hecho tuvimos un atentado. ¿De dónde llegó el atentado? Pues no lo sabemos, pero sí nos hicieron un atentado. Menos mal que íbamos en un vehículo que tenía las protecciones en su momento. Pero también fuimos parte de un atentado por parte de eso, porque llevábamos la bandera LGTB-SCA en alto. Esa selección de puntos, como que vamos a Puerto Madera, Puerto Resistencia, ¿tú crees que es estratégica? ¿Por qué esos puntos y no otros? ¿Porque eran los más visibles? Porque en ese momento eran los más visibles y donde llegaban más como el tema de ayuda para poderlos dispersar. Por ejemplo, sabíamos de que Puerto Madera cogía todo lo que eran los puntos que estaban las personas que estaban allí apoyando, de Calizo, Poblado, Comuna 12, Comuna 13, era como todos esos puntos. Puerto Resistencia porque pues eran los que apoyaban todas esas personas de ese sector. Siloé también repartía las ayudas a todos los del sector, eran como los puntos prácticamente más visibles y que donde se repartían los de acopio. ¿Y hacían presencia intermitente o permanente? Muy permanentemente, cada 3 días. Cada 3 días iban, pero llegaron a estar en un punto fijo como otras personas. No, puntos fijos no, nosotros nunca hicimos parte de los puntos fijos, sería uno mentiroso. Nosotros solamente llegábamos, ya nos tenían identificados, nos abrían puertas y podíamos entrar.
En Puerto Resistencia nos abrían las barricadas y podíamos entrar a la parte central, al igual que todos los otros puntos. Uno puede decir que la Minga fue quien más hizo ollas comunitarias, o puede decir que algunos colectivos llevaron rap y música, otros llevaron graffiti. ¿Tú qué crees que fue como el principal aporte de la comunidad LGBT a esas formas de resistir en los puntos? Temas de salud, es básico. En temas de salud, apoyando en temas de medicamentos, de llevar todo lo que era para las personas que estaban heridas, todo este tema. La población LGTB hizo un parte fundamental. Puedo decirlo sin mencionar a nadie, que muchos de estos puntos, quienes lideraban estos procesos eran población LGTBIQ+. Vimos a muchas y a muchos resistir ahí en esos puntos, liderando el centro de atención a las personas que llegaban heridas, los centros de acopio para alimentación, porque era a esas personas que se les entregaba directamente, y no era por solamente el hecho de ser LGTBIQ+, sino que porque eran parte de la base organizacional de cada punto. Entonces, sí sé que se procuró más por parte de nuestra población ayudar más en tema de salud y aportarle al tema alimentario. ¿Y cómo crees tú que las otras personas que estaban allí resistiendo, que vienen de grupos o colectivos tradicionales, ven a la población LGTB que ahora resistía con ellos? Bueno, algunos lo reconocen, algunos lo ven, algunos nos ignoran, algunos se les olvida, a otros simple y llanamente buscaron la mejor forma de aprovecharse y a beneficios propios. Pero quienes estuvimos allí muy inmersos, que pudimos hacer desplazamientos, porque afortunadamente yo tenía como esa forma de poderme desplazar, primero por vehículo, segundo porque pues trabajaba y hacía parte sindical, entonces desde esa forma sindical también logré que me pudieran dar el espacio visible para poder ingresar y poder apoyar todo el proceso desde lo LGTBI, como también de la parte sindical. ¿Y alguna experiencia particular que tú recuerdes que haya marcado durante el estallido social? Sí, dos. Uno, el atentado que se me hizo después de pasando Puerto Resistencia, que fue una balacera bastante fuerte. Afortunadamente, como les digo, iba en un vehículo de seguridad, iba con unas personas que defendieron a su niña así muy divinos, muy empoderada, y pues yo me sentí como la mujer más protegida del país y logramos salir del espacio. Y la otra, cuando me siguió un dron desde Puerto Resistencia hasta mi casa, hasta aquí, hasta donde estamos, y me subí en mi vehículo y tomé la gallardía de irme nuevamente perseguido por el dron hasta llegar a la SIJIN, poder entrar a la SIJIN y hablar con el comandante y decirles qué pasa, si yo hago parte del proceso de apoyo y de ayuda, y lo estoy haciendo tanto para acá como también lo hago para acá, porque a ellos también, a la Policía Nacional y demás, también les llevábamos muchas ayudas, a ellos también les hacíamos ayuda. Eso yo no lo digo, no lo he tomado nunca como doble filtración o cosas como esas, sino que vuelvo y lo digo desde el sentir de nuestra población, desde ese sentir de apoyar a los que realmente lo estaban haciendo en ese momento, como las personas, la sociedad civil que estaba levantando su voz, los que realmente estaban levantando su voz, reclamando por un cambio, y también estábamos apoyando a esa policía que no estaba en la acción de ir a atacar, sino más vale como de salvaguardar. O sea, esa era la otra que nosotros apoyábamos, no los que atacaban, sino a los que salvaguardaban. Entonces ahí fue donde pudimos llegar, pero sí me marcó un poco ese tema, porque estaba poniendo en riesgo mi familia. Soy un hombre gay, entre comillas, porque la verdad mi ideología siempre ha sido trans. Me hice siendo trans, pero sí marcó mi vida porque también tengo un hijo, tengo un esposo. Aparte de eso, tenía a cargo muchas personas que estaban viviendo conmigo, salvaguardándolas del tema de la calle, porque no podían ni siquiera ejercer actividad sexual,
ni se podía salir, ni mucho menos. Ya todo el mundo lo sabe lo que se pudo vivir en el estallido, que fue algo complejo, y entonces el que me siguiera un dron, el que supieran dónde estaba, cómo, y yo nunca me le oculté tampoco a nadie. Yo a todo el mundo le decía, voy para aquí, voy para allá, voy a estar aquí, voy a estar allá, porque pues tenía que hacerlo para salvaguardar mi seguridad. Y no tenían el porqué el dron, y eso me marcó un poco, tanto así que yo dije, wow, o sea, la cosa no es tan livianita que digamos. A raíz de eso llegaron amenazas que nunca las hicimos públicas, nunca las colocamos en denuncia, porque pudimos hablar, cuando ya todo se abrió en el panorama, pudimos hablar con esos líderes políticos que nos iban a representar, que pues por ahí hay uno que otro que nos está representando, pero que por los que más les apostamos para ese cambio, ni siquiera saben cómo nos llamamos. Se los puedo decir, y tengo registros fotográficos que hasta con la bandera y todo nos tomamos la foto, pero que hoy en día si te saludan y te dicen hola es escaso. Pero llegaron ahí, lo están gozando, lo están haciendo, pero no tuvieron que arriesgar la vida como muchos de nosotros, o como los universitarios, como todas esas personas que estuvieron arriesgando el pecho y por los que perdieron la vida.